Hermanos, bienvenidos una vez más al repaso de la escuela sabática. Es un gozo poder compartir con ustedes esta oportunidad y estudiar juntos una lección tan importante para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Cuenta la historia que el pastor Mark Finley, estando dando unas conferencias en una ciudad en Estados Unidos, un joven de unos 25 años decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Este joven, impresionado por la palabra de Dios y por el estudio de la misma, sintió también la impresión de que su vida debía de tener un cambio completo. En su juventud, años antes, había, junto con sus amigos en una banda que tenían, habían hecho algunos males en personas y en hogares. Y recordaba una ocasión cuando entró a robar una casa y robó el estéreo de esa casa. Y la impresión del Espíritu Santo le dijo que debía resarcir ese mal. Así es de que se acercó al pastor Finley, le pidió ayuda para contactar a aquella familia que él había robado tiempo atrás. E hicieron los arreglos a través del pastor de encontrar a aquella familia para restituir el daño que este joven había hecho. Aquella familia, impresionada por la actitud del joven, decidió perdonar lo que aquel joven había hecho en su hogar al entrar y robar aquellos aparatos. La pregunta para usted y para mí ante esta situación es, ¿qué hubiera pasado si ante las impresiones del Espíritu Santo aquel joven se hubiera callado y no aceptaba la invitación del Espíritu Santo de hacer restitución de estas cosas? ¿Le ha pasado a usted o ha tenido usted alguna experiencia similar? Creo que es tiempo de que usted y yo respondamos a esas iniciativas divinas para que nuestra vida pueda ser transformada por completos, hermanos. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y esta semana, al estudiar esta lección, aprenderemos a través de los escritos sagrados, a través de la pluma inspirada de Elena White también, que no hay mejor actitud que sumisamente obedecer la voz del Espíritu Santo, porque de ello dependerá también nuestra salvación. Que Dios nos ayude y al repasar esta lección, usted y yo podamos seguir escuchando esa voz que habla a nuestros oídos y que nos invita a rendirle todo nuestro ser. Hermanos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la escuela sabática. Nos sentimos felices de que nos contacten a través de estos medios audiovisuales y esperamos que el repaso de esta lección pueda ser de gran bendición para ustedes también. Esta mañana, aquí en nuestro estudio, tenemos invitados como siempre especiales. Y esta mañana quisiéramos darle la bienvenida a nuestro estudio al contador público Florencio Suárez, que es el tesorero asociado de la División Interamericana, y esta mañana nos acompaña aquí. Contador, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a este repaso de la lección. Esperamos que su presencia aquí sea grata. Qué privilegio estar con ustedes en este día para poder repasar juntos una lección tan importante. Muy bien, bienvenido. También nos acompaña, hermanos, esta mañana el pastor Edgar Sánchez, que es el director de Ministerio Personal de la Unión Mexicana Central. Le damos la bienvenida también a nuestro repaso. Gracias también por aceptar la invitación para estar con nosotros, pastor. Un placer estar con ustedes y, bueno, una gran oportunidad de poder conocer más el trabajo del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, pastor. Bienvenido. Y, como siempre, pastor Abraham Ramírez, que es parte del fundador de este programa. Pastor Abraham Ramírez, él es el pastor del distrito de Neza, aquí en la Asociación Metropolitana. Bienvenido una vez más a este repaso. Pastor, ¿qué nos puedes decir?
Gracias, pastor. Y pues esta lección es muy importante porque ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona poderosa, es una persona de la divinidad, pero podemos contristarlo, podemos rechazarlo, ¿sí? Podemos resistirlo con consecuencias fatales. Yo creo que hay que tener cuidado. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, someternos a su dirección divina para que podamos estar con Jesús alguna vez en el reino de los cielos. Gracias, pastor. Bienvenido. ¿Alguno de ustedes, contador, tendrá algún saludo en tantos de los lugares que luego visita? ¿Algún saludo para los hermanos que nos ven? Saludos a los hermanos de Baja California, saludos a los hermanos de la Unión Mexicana Central y a todos los que nos sintonizan. Muy bien, gracias. Pastor, ¿algún saludo especial? Bueno, hemos estado en varios lugares. Me he dado cuenta que hay muchos hermanos de nuestra unión que siguen semana con semana este repaso. Así que un saludo a todos ellos, ¿verdad? Por seguir apoyando este proyecto y que, bueno, pueda ser de edificación para gloria de Dios. Muy bien, pastor. Sí, pastor, un saludo a la Misión A mexiquense. Estuvimos hace poco allá, específicamente en la iglesia Colosio. Un saludo para los hermanos. Fui bien recibido ahí. Muy bien, pastor. Pues yo también quiero mandar un saludo a los hermanos en Denver, en Colorado. Siempre recibo saludos de ellos y ven este programa y se gozan también junto con todos los demás en participar de este repaso de la lección. Hermanos de Colorado, gracias por seguirnos sintonizando en este programa. Hermanos, vamos a dar un bosquejo para que ustedes vayan teniendo ya el concepto global de la lección de esta semana y poder centrarnos en el estudio de ello. Este día hemos decidido resumir nuestra lección en 3 puntos importantes. El primero sería don sagrado y costoso, que abarcaríamos la parte del domingo. La segunda parte sería impresiones santas, que abarcarían la parte del lunes y el martes. Y finalmente, una actitud fatal, que sería la parte del miércoles y del jueves. Dios nos ayude, hermanos, y que al repasar estos conceptos, ustedes y yo podamos ser envueltos, podamos ser completamente llenos del Santo Espíritu, para que, guiados por Él, podamos vivir vidas que honren a nuestro Dios. Voy a invitarles para que oremos juntos para iniciar el repaso de nuestra lección de esta mañana. Oremos. Bendito Padre, agradecemos la presencia del Santo Espíritu con nosotros. Agradecemos su guía, agradecemos su dirección y agradecemos las impresiones diarias que pone a nuestro alcance para dirigir nuestra vida, para llevarnos a una vida cristiana plena, Señor, y para conformar nuestra voluntad con la tuya. Que al repasar estos conceptos esta mañana, esas impresiones puedan seguir obrando para bien y para salvación en cada uno de nosotros. Lo agradecemos en tu nombre bendito. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos con la primera parte de nuestro repaso de la lección de esta mañana, con la parte que hemos titulado Don Sagrado y Costoso. La lección en esta parte, hermanos, es una de las partes que considero muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese don sagrado que Dios desde el principio dejó para guiar y conducir la vida de nosotros, también se ha vuelto costoso, o es un don costoso para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones, al escucharlo o no, de eternidad, de vida eterna o de muerte eterna. Y aquí quisiera preguntarle al pastor Sánchez. Pastor Sánchez, ¿cómo nosotros hoy en día, en nuestra actitud hacia el Espíritu Santo, cómo es que
nos resistimos? ¿O cuál es la actitud del ser humano a veces ante las voces del Espíritu Santo? ¿Y por qué sucede esa resistencia a esa voz que dice Isaías que habla a nuestras espaldas? ¿Qué puede decirnos, pastor? Es impresionante cómo a lo largo de la historia bíblica el Espíritu Santo ha estado presente. Y un ejemplo claro, pastor, es en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. En su defensa, Esteban, cuando él habla a los israelitas, que estaban pues lamentablemente a punto de apedrearlo, él habla de cómo el pueblo de Israel desde antaño había sido obstinado, cómo ellos tuvieron grandes oportunidades desde que Dios les había sacado de Egipto, y cómo ellos a lo largo de su peregrinaje fueron rebeldes a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo el pueblo de Dios, cuando Dios enviaba a sus profetas, ellos lo rechazaban y lo rechazaban. Entonces, esa obstinación lamentablemente les llevó por un camino equivocado, ¿verdad? Y bueno, ahí está un ejemplo claro de cómo no importaba el grado de religiosidad, no importaba el conocimiento. Al final de cuentas, en el ejemplo del desierto, ellos terminan adorando al becerro de oro, ¿no? Y a mí me impresiona esto, porque conociendo a Dios, ellos terminan adorando un becerro, ¿no? Entonces, yo no sé qué pasaba por sus mentes al tener tan grande conocimiento, terminan entonces rechazando a Dios y por ende estaban resistiéndose a la voz del Espíritu Santo. Muy bien. Me llama la atención un asunto de esta parte de la lección, porque la insinuación de la lección tiene que ver con la palabra advertencias. Y yo no sé, y yo creo que todos lo vemos, aunque a veces no lo hacemos nosotros mismos, ¿qué actitud tomamos ante una advertencia? Los que manejamos carro, por ejemplo, cuando el carro empieza a hacer algún sonidito, ese sonidito es una advertencia de que debemos de poner atención o debemos de tener cuidado a algunas cosas. ¿Qué tan importante, contador Florencio, qué tan importante es para nosotros hoy en día, después de la advertencia ya dada al pueblo de Israel, después de la advertencia ya dada al pueblo judío, para nosotros hoy los adventistas del séptimo día, atender las advertencias del Espíritu Santo? Bueno, es muy importante el atender la voz del Espíritu Santo. Precisamente Hechos capítulo 7 hace ese señalamiento: siempre resistimos al Espíritu Santo. Esteban señaló, dice, ustedes, los que me están acusando, están tomando la misma actitud que los del pueblo de Israel. Para nosotros hoy en día podemos también caer en ese mismo escenario, tener esa impresión, pero también estar resistiéndonos, y hay muchas maneras. Una de las cosas que me llama la atención de la lección es precisamente que a veces nos concentramos en cosas secundarias. Y uno de los ejemplos que vemos en la Biblia es precisamente de Ananías y Zafira. Ellos tenían una buena intención de dar algo para la causa de Dios, pero estaban preocupados en cosas secundarias. ¿Y qué era ese asunto secundario? En una ganancia, que ellos no lo habían dicho, pero la impresión del Espíritu Santo fue hacia ellos, pero ellos se resistieron. Sí, Pastor Abraham, lo sagrado y lo costoso del Espíritu Santo. ¿A qué nivel debemos de llevar esto hoy nosotros, los adventistas, que vivimos al filo de la eternidad, pastor? Sí, el versículo que citó el contador habla acerca de, por lo menos de dos grupos de personas: los israelitas en el Antiguo Testamento, los israelitas en el tiempo de Esteban. Y debemos hacer caso a eso, pastor. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Todo el contingente celestial está al servicio para nuestra salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, todos están interesados en nuestra salvación.
Ahora, cuando ellos nos hablan, nos dicen, así como al pueblo de Israel los profetas fueron mandados constantemente, y constantemente ellos no escucharon, ¿verdad? Puede ser que también nosotros, pastores, estemos en ese peligro de no escuchar la voz del Espíritu Santo y tomar la misma actitud que ellos. Saqué 2 versiones del 7:51 de Hechos. Dice: sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Son duros de cerviz. La cerviz está acá atrás, ¿no? No nos deja agacharnos. Duros de cerviz. Tenemos una actitud desafiante. ¿Okay? Cuando alguien dobla la cerviz, entonces servicio, respeto, ¿sí? Reconocimiento. Somos duros de cerviz. Y otra versión dice: siempre han sido tercos. Somos tercos en nuestro proceder, en nuestro vivir, ¿sí? Y pastor, como ya se ha dicho, esto, si seguimos en esa actitud, van a haber consecuencias fatales, ¿no? Así es. La lección también en esta parte del domingo señala la mutua responsabilidad que debe de haber entre nosotros los creyentes. El cuidarnos, el atendernos, el respetarnos, el amarnos. Pastor Sánchez, ¿a qué nivel, déjenme lo pongo así, debemos de llevar ese amor y ese respeto bajo esa insinuación del Espíritu Santo hoy nosotros los adventistas? Precisamente cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, pues nos preocupamos, ¿verdad?, por ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice. Y una de esas es lo que menciona en Hebreos 10:24, ¿no? Que nos estimulemos unos a otros a la fidelidad para obedecer la palabra de Dios y mantenernos cerca de Jesús. El pueblo de Israel lamentablemente resistió al rechazar a sus profetas, al rechazar a sus mensajeros. Literalmente rechazó la palabra de Dios, ¿no? Y es muy fácil que nosotros juzguemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. Qué duros fueron esas personas, qué insensibles fueron. Pero ¿qué pasa conmigo, ¿no? ¿Qué pasa con mis decisiones que cada día debo tomar? ¿No será que yo también, ojo, sin darme cuenta, puedo también estar siendo duro de servicio, como mencionaba el pastor Abraham, a las impresiones del Espíritu Santo? Entonces es bien importante que yo mire ese ejemplo y en vez de juzgar a nuestros antepasados espirituales, pues mire mi vida y le diga al Señor: Señor, ayúdame a ser sensible, ayúdame a buscar el bien común de mi prójimo, ¿no? Ayúdame a obedecer tu palabra, porque de esa manera yo me estaré protegiendo de resistir las impresiones del Espíritu Santo. Me parece que ese es un elemento clave. Muy bien. La lección señala un par de palabras que me llaman la atención. Hacer caso omiso a la impresión del Espíritu Santo. ¿A dónde nos llevaría hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo y a los escritos que tenemos también inspirados por Dios a través del Espíritu de Profecía de Elena White? ¿Qué nos podría decir, contador, de ello? La lección menciona algunos ejemplos y podría decir que podríamos llegar a apagar la luz de este cuarto, podría decir apagar la conciencia. Yo recuerdo que hace casi 10 años que llegamos a esta ciudad, nos tocó vivir cerca de un eje principal, el eje central, y el departamento donde estábamos colindaba con un restaurante. Me acuerdo bien que mi hija, los primeros días, después de acostarnos, regresaba a la habitación de nosotros y nos decía: papá, mamá, no puedo dormir. Y nosotros les preguntábamos: ¿y por qué? Y ella dice: no puedo dormir. Entonces nosotros nos regresábamos a su habitación, volvíamos a orar con ella, repasar algunos versículos que acostumbramos en familia. Y entonces ella nos dijo: guarden silencio. Y entonces escuchen. Y cuando guardamos silencio, estábamos escuchando la máquina del cuarto de refrigeración de ese restaurante. Dice: no puedo dormir. Nosotros veníamos de una provincia donde
No se escuchaba ni un ruido. Recuerdo que pasaron los días y cada noche era ir con ella, orar, repasar algún versículo. Y como pasaron los días, ella fue durmiendo y fue ignorando ese ruido. En nuestra vida práctica llega un momento en que si nosotros no ponemos atención a esa influencia, a ese llamado, podemos llegar un día a apagar la luz de la conciencia y entonces no permitir la dulce influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, yo creo que sería bueno tomar tiempo y reflexionar en ese estado de nuestra vida tan delicado. Pastor Abraham. Sí, pastor, nuestra vida está llena de decisiones. Dios le otorgó al ser humano ese don maravilloso de decidir, seguir a Él o no hacerlo, rechazarlo. Las impresiones, los mensajes de Dios siempre van a estar ahí. De nosotros depende de la decisión que tomemos, si hacemos caso o no. Dios quiera que podamos hacer caso a la voz del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo Jesús para obtener perdón de pecados y salvación. Gracias. La invitación de Isaías es que estemos atentos a esa voz a nuestras espaldas que nos llama y que nos conduce. Hermanos, vamos a dar un espacio y regresamos enseguida para continuar con el estudio de nuestra lección. Muy bien, hermanos, regresamos a nuestro repaso de la lección. Vamos ahora con la parte 2 de nuestro bosquejo, que es impresiones santas. Esta parte de la lección es una parte también muy sensible para la vida de nosotros, porque tiene que ver con nuestra actitud directa para con el Espíritu Santo. Y tal vez la pregunta básica que necesitamos esta mañana contestar es: ¿qué significa contristar al Espíritu Santo? Pastor Sánchez, ¿qué podría decirnos en cuanto a cómo podemos o cómo contristamos al Espíritu Santo? Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿qué hacemos? Bueno, el versículo de memoria que está en Efesios 4:30 nos menciona, ¿no?, de que tenemos que tener cuidado de no entristecer al Espíritu. Y si vemos el contexto, habla una serie de cosas, ¿no?, que lo resumiríamos en una actitud, ¿no? Por ejemplo, el que antes robaba no vuelva a robar, no pronuncien palabras obscenas, desechen la amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad, entre otras. Precisamente tiene que ver con una actitud, ¿no? Cuando nuestra determinación a ir en contra de la indicación del Espíritu Santo nos aleja de su llamamiento divino, a mí me parece que ahí es donde entonces nosotros contestamos al Espíritu Santo, porque no estamos viviendo a la altura del gran llamado que Él nos dio, ¿verdad? Y es bien importante esto, porque cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido transformados por Él, tenemos la responsabilidad y el privilegio de vivir a la altura del gran llamado que Dios nos dio. Me parece que en esa dimensión, nosotros, si vivimos a esa altura de ese llamado, entonces estamos honrando a Dios y por ende entonces también estamos honrando al Espíritu Santo. Muy bien. El diccionario define la palabra contristar como entristecer o afligir. El Espíritu Santo es esa persona divina poderosa. La pregunta es: ¿cómo nosotros los seres humanos mortales y limitados podemos afligir al Espíritu Santo? La pregunta tal vez iría más directamente en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios en nuestras vidas y el aceptar la palabra de Dios como palabra de Dios. Contador Florencio, ¿qué nos puede decir eso en cuanto a el asunto de afligir al Espíritu
y no escuchar o no querer escuchar la palabra de Dios que tiene para nosotros? Bueno, es una pregunta nada fácil, pero creo que el hecho de abrir la palabra de Dios, orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para que en el momento en que yo estudie, lea, pueda comprender el mensaje, para mí es muy importante en ese proceso de conocer a Dios, de hacer su voluntad y como consecuencia obedecerle. Muchas veces, y no lo digo por nadie más, sino en nuestro estudio personal, nuestro devocional, a veces el tiempo nos ha hecho, y lo digo por mí, me ha hecho en mi momento de devoción abrir la palabra de Dios y a veces, ya lo he leído, habla de esto y me voy. Necesitamos pasar tiempo a los pies de Jesús. Necesitamos pasar tiempo para que no solamente podamos leer, podamos comprender, podamos meditar, pero también está el otro proceso de poder hacer. El poder hacer, ahí es donde el Espíritu Santo tiene una impresión muy importante en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo pienso que cuando el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de hablar, de insinuar, de mover, pienso que en ese momento es cuando la personalidad del Espíritu Santo se posesiona de nosotros y entonces nos habilita en el día a día para poder ser obedientes a la palabra de Dios. A mí me gustó eso, nos habilita diariamente. Creo que ese es parte del secreto de una vida cristiana victoriosa. Pastor Abraham, nosotros los padres, aquí todos los que estamos aquí somos papás. Cuando los hijos no escuchan la palabra de papá o de mamá, yo creo que ha sido el caso de todos aquí, nos afligimos, nos preocupamos y a veces hasta lloramos por querer que nuestros hijos escuchen. ¿Cómo trasladamos esto a la acción del Espíritu Santo y lo que hacemos con él nosotros? Sí, pastor. El contexto de Efesios 4:30 que se citó viene desde, todo el capítulo, y dice el versículo 18: ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes ellos? Versículo 17: esto digo y requiero en el Señor que no andéis como nosotros gentiles. Y el versículo 22 dice acerca de la pasada manera de vivir. Es decir, le está hablando a personas que han aceptado a Cristo Jesús, ¿sí? Ya dejaron su pasada manera de vivir, o se supone que dejaron su antigua manera de vivir. Pero ahora ellos que dicen seguir a Jesús pueden contristar al Espíritu Santo, no hacerle caso, como el hijo que no le hace caso al papá, ¿no? ¿Cómo podemos contristar al Espíritu si es que decimos que ya hemos seguido a Jesús? Primero, atesorar un pecado, ¿sí? Tener ahí un guardadito, dejé casi todo, pero tengo algo ahí, una práctica, ¿no? ¿Cómo podemos contristarlo? Tomando cualquier determinación que vaya en contra de su dirección. Las decisiones pequeñas diarias van formando, ¿sí?, la decisión final, que será aceptarlo o no aceptarlo, vivir de acuerdo a su voluntad o no. Eso también es entristecer. Y por último pudiéramos decir minimizar el pecado. Bueno, lo que estoy haciendo no es tan mal, ¿verdad? Es un pecadito. A comparación de todos los pecados que cometen los hermanos en la iglesia, mi pecado es chiquito. Si hacemos esas tres cosas, minimizar, atesorar un pecado, o tomar decisiones, aunque sean pequeñas, que irán determinando nuestra final determinación, yo creo que de esa manera contristamos al Espíritu Santo, pastor. Debemos tener cuidado en nuestra vida diaria, ¿sí?
para que podamos tener una actitud correcta a los llamados del Espíritu Santo. La lección, y hace un momento atrás hablábamos de justo del título de esta parte, que es Impresiones Santas. Pastor Sánchez, ¿qué papel juega en nuestras vidas esas impresiones? ¿Qué impresiones, de qué tamaño deben de ser las impresiones del Espíritu Santo para que les hagamos caso, si es que hay algún tamaño en esas impresiones, para escuchar y para seguir las indicaciones? Debe ser pues total. Solo imaginémonos el hecho de que, la lección lo menciona, ¿no? El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado, ya nos dice algo. Nos dice que Dios no es indiferente a nuestra forma de vivir, ¿no? Y eso a mí me dice que Dios está preocupado e interesado en que yo viva una vida de santidad conforme a lo que Él me ha establecido. Y aquí entonces entra el elemento clave que menciona la lección, que dice: si afirmamos ser cristianos, pero vivimos como si Cristo nunca hubiese venido y nuestra vida no es afectada por su dirección y su amor, entonces contristamos al Espíritu Santo. Esa frase a mí me gustó, pastor, porque esa frase me dice que Dios está interesado en mí, ¿no? Y que Él está constantemente enviando su amor, su dirección, sus indicaciones, para que mi vida pueda vivir a la altura a donde Él quiere llevarme. Eso es bien importante, porque no solamente es conocer aquí en nuestra mente, teóricamente, el mensaje, sino es mi responsabilidad vivir ese mensaje. Y eso es sumamente esencial. El mensaje se debe reflejar en mi conducta, en mis relaciones interpersonales, con mi prójimo, en mis tratos comerciales, en la misma iglesia. Mi carácter debe reflejar de manera auténtica que Cristo vive en mí y que el Espíritu Santo está transformando mi vida. Entonces, cuando yo llego a ese nivel, ¿verdad? Cuando llegamos a ese nivel de conexión con Dios, entonces nosotros honramos a Dios. Y esas impresiones del Espíritu Santo, al ser yo sensible, empiezan a transformar mi vida. Y qué maravilloso sería, ¿no? Que todos pudiésemos vivir de esa manera, porque entonces seríamos un testimonio viviente al mundo de que Dios es real y que Dios existe. Es muy importante ser sensible a esas impresiones. Sí, definitivamente, ¿no? Y en un momentito más seguiremos hablando de ello, pero yo quisiera que contador Florencio nos dijera, nos ampliara cómo la vida llena del Espíritu se ve reflejada en la comunión con los demás creyentes. ¿Qué debe de verse esa vida llena del Espíritu y esa actitud de mí para mis hermanos en la iglesia? Bueno, una de las funciones del Espíritu Santo es precisamente llevarnos al cielo. Nadie puede negar lo que es. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Nadie que haya conocido a Dios puede tener una luz allí oculta. Simplemente pienso en donde vivo, un departamento. Hay una persona que está a cargo de la vigilancia. Esa persona un día, un sábado, me vio saliendo con mi Biblia. Y entonces me dijo: ¿Y usted va a la iglesia? Claro que sí. ¿Estudia la Biblia? Por supuesto. Y me dice: ¿y por qué va a la iglesia? Ese momento, esa impresión, el Espíritu Santo me dijo: dile, voy porque en primer lugar creo en un Dios creador. Soy adventista del séptimo día, creo en el sábado, estoy esperando el segundo advenimiento del Señor Jesús. Cuando dije 2, 3 cosas, la persona me dijo: ya tengo varios sábados viendo. ¿Cuándo me va a invitar? Allí, ese momento, vino a mi mente, digo, estas personas
nos observan, hay un mundo que nos observa. Nosotros no podemos, como seguidores, como discípulos del Señor, ocultar quiénes somos. Pero también tenemos que saber que hay una obra que está haciendo diariamente el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, cuando llegue ese momento de ser testificadores, entonces tenemos que compartir esa luz. Allí el Espíritu Santo me dio esa impresión y me dijo, llévalo. Y la persona aceptó a ir y escuchar. Creo que es muy importante conocer a Dios, conocer la obra del Espíritu Santo, pero también dejar que esas, como hemos estado diciendo, esas impresiones nos marquen de tal manera que sea parte de nuestra vida el poder ser testimonio para esas personas. La lección señala que la conducción del Espíritu Santo en la vida con los hermanos nos debe de llevar a dos cosas: a la unidad y al mutuo sometimiento de los unos para los otros. Pastor Abraham, ¿qué más podemos expander de esto para comprenderlo mejor? Sí, pastor. Si bien es cierto que podemos contristar al Espíritu, también es cierto que podemos deleitarlo, ¿no? El Espíritu Santo, como se ha dicho, es una persona. ¿Y por qué contristarlo? ¿Por qué no lo deleitamos mejor? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos deleitarlo? Llevándonos bien los unos con los otros, soportándonos en amor, hablando la verdad en amor, ¿sí? Que nuestras palabras sean llenas de amor para con los demás. También podemos deleitarlo cuando nos enojamos contra el pecado. No queremos nada con el pecado. Y esto es una acción divina, pastor, porque el pecado, para ser pecado es que nos guste, es sabroso, nos deleita hacerlo. Pero el Espíritu Santo pone en nosotros ese enojo contra el pecado. Y Dios quiera que podamos vivir así, de esa manera, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un trabajo que es bien remunerado, entonces también podemos compartirlo para satisfacer las necesidades de los demás. Así podemos deleitar al Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos de un modo edificante para los demás. Cuando hablamos, que le sirva al otro, ¿verdad? Que esas palabras que pronunciamos puedan ser de beneficio para los demás. Cuando somos amables, corteses con los demás, de esa manera podemos deleitar al Espíritu Santo, llevarnos bien en la iglesia. Manifestación del Espíritu Santo. Queridos hermanos, las impresiones del Espíritu Santo están a diario en nuestras vidas. Nos habla a través de alguien, o a través de una actitud de alguna persona, o nos habla a través de su palabra directamente. Un canto también puede ser un medio que el Espíritu Santo utilice para impresionar nuestras mentes. Dios quiera que usted y yo podamos seguir siendo sensibles a esas impresiones y ser conducidos diariamente por la voz de nuestro Dios. Vamos a tomar un espacio y continuamos con nuestro repaso. Dios, que tu luz puede iluminar todo nuestro ser. Dios, que tu luz puede iluminar todo nuestro ser. Solo en ti hay perdón, y solo en ti hay salvación para brillar en la oscuridad. Que tu luz nos lleve.
Hermanos, regresamos a la parte final de nuestro repaso de esta lección de el Espíritu Santo. Y vamos en esta sección que hemos titulado Actitud Fatal a comentar dos asuntos trascendentes en el desarrollo de nuestras vidas. La advertencia de apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas y también la advertencia de tener cuidado y blasfemar contra el Espíritu Santo. Estas dos partes de esta tercera sección de nuestro repaso nos lleva a meditar seriamente en lo que hablábamos en la primera parte de lo costoso del Espíritu Santo. Lo costoso en el sentido que puede ser para usted y para mí escuchar la voz o rechazar la misma voz, porque tiene consecuencias de naturaleza eterna para nosotros. Por eso en esta sección quisiéramos llevar sus mentes, sus pensamientos a tener cuidado en nuestras actitudes que pueden ser fatales hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la lección, hace dos cosas en nosotros. Nos da conciencia del pecado y nos da poder para vencer el pecado. Esas son dos acciones del Espíritu Santo. Nos hace conscientes y nos da poder para poder vencer el pecado. Pastor Sánchez, si esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos a alcanzar la salvación, ¿qué hacemos entonces cuando dice la lección que podemos apagar esa voz que nos conduce? ¿Cuál es la actitud o qué acciones, si es que hay alguna, nos llevan a que esa lucecita desaparezca de nuestras vidas? ¿Y cuáles serían las consecuencias de ello? Bueno, ahí, como usted lo ha mencionado, pastor, es importante que no apaguemos al Espíritu. Y precisamente es la luz, ¿no?, que Dios ha provisto para nosotros en un mundo lleno de oscuridad. Y es bien importante que seamos sensibles, ¿no?, a esta voz. Yo creo, en base a lo que leímos ahí en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21, dice ahí el verso 20:
no menosprecien las profecías, de 1 Tesalonicenses 5. Y yo creo que por medio de la palabra de Dios, es decir, su mensaje profético, el Espíritu nos dice lo que necesitamos saber para vivir una vida de santidad, ¿verdad? Para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Y dice aquí esta parte de la lección, y mediante su poder que mora en nosotros, nos capacita para cambiar nuestra vida según el conocimiento y bueno, según este conocimiento. Es decir, cuando yo soy sensible a la voz del Espíritu Santo, de alguna manera no estoy apagando la dirección de Dios. Cuando yo sigo los mensajes proféticos, cuando yo no menosprecio las profecías, dice aquí la lección que nosotros recibimos algo que es bien importante. Dios nos da discernimiento. Y la palabra discernimiento es precisamente la que nos ayuda a poder entender en qué dirección Dios está guiando mi vida, ¿no? O Dios quiere guiar mi vida. Y me parece que es importante esto, ¿no? Debemos de pedirle a Dios discernimiento para que Él nos indique cómo debemos conducirnos, qué decisiones tenemos que tomar, qué cosas debemos dejar de nuestra vida y qué cosas debemos de rechazar para que entonces el Espíritu Santo siga iluminando, ¿no? Es decir, que no lo apaguemos. Así es. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino. Una lámpara que ilumina nuestro sendero cristiano. Quiere decir que si ustedes y yo no le damos ese lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que la palabra vaya iluminando día con día nuestro caminar, estamos apagando al Espíritu en nuestras vidas. Ese es un proceso. Y nosotros hoy somos un pueblo privilegiado, porque no solamente tenemos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos los escritos inspirados del Espíritu de profecía a través de Elena White. ¿Qué papel, contador, juegan también en nosotros las dos luminarias, la Biblia y el Espíritu de profecía en nuestro caminar cristiano? Porque la lección de todo el trimestre se titula El Espíritu Santo y la vida cristiana. Y ustedes tenemos esos dos senderos para caminarlos juntos. ¿Qué papel y qué lugar predominante, si es que debe de ser, juega la Biblia y la palabra de Dios en nosotros para conducirnos y no alejarnos de esa luz que Dios ha dejado, contador? La Biblia es una luz a nuestro camino. Lo puedo decir de esta manera: es cuando usted va en la autopista, en el freeway, usted ve el señalamiento, usted ve a qué velocidad debemos de andar. Hay una advertencia. Ese señalamiento es una advertencia. Cuando yo lo traduzco en la vida del cristiano, en mi caminar, cuando yo veo un señalamiento, para mí ese señalamiento es la palabra de Dios, es una advertencia. En mi caminar me está diciendo, este es el camino. Pero de pronto puedo decir, voy en un viaje largo y me emociono, y de pronto, en lugar de ir a esa velocidad, diríamos 100 kilómetros por hora, siento que puedo ir a 120, 130. Pero luego viene algo que me está diciendo a mí, dentro de mí: hey, estás yendo a exceso de velocidad. Esa voz interior es la dulce influencia del Espíritu Santo. La Biblia me dice, es un señalamiento. La influencia del Espíritu Santo es algo que yo no puedo resistir. Pero, ¿le hago caso o no le hago caso? Si le hago caso, sé que en algún momento no voy a tener problemas con alguna multa
que me puede llegar o alguna advertencia de un policía. A mí me pasó un caso, yo venía de San Antonio y por no cruzar la ciudad intenté irme por un highway, una carretera federal. No se me olvida que decía la advertencia 55 millas por hora. Ya venía de un viaje de casi 20 y tantas horas y yo ya quería llegar a la frontera. Y se me hizo fácil poner el acelerador e irme a 65. Como veía que no venía nadie, yo iba muy a gusto. Pero cuando veo que alguien pasa rápido con las luces y se regresa, empecé a bajar la velocidad. Pero antes yo había sentido ya más exceso de velocidad. Esa voz del Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Yo recuerdo que hice el alto, el policía me pidió los papeles y entonces me dijo, ¿sabe que venía a tanta velocidad? Es correcto. Y entonces me dijo, escribió un papel y me dijo, esta es solamente una llamada de atención. No lo haga. La próxima vez va a ser doble la multa. La palabra de Dios es una luz, una lumbrera, es un señalamiento. El Espíritu Santo es esa voz interna que puedo yo dejar que me haga mirar ese señalamiento y poder yo decir, oh sí, voy bien. O puedo decir, no es para mí esa voz. Es un ejercicio diario de nosotros conocer la palabra de Dios, que es conocer a Dios. Pero la influencia del Espíritu Santo hoy en nuestros días es muy importante y la podemos encontrar en el Espíritu de Profecía, que es una luz menor, pero que está basada a la luz de la palabra de Dios. Así es. Pastor Abraham, Tesalonicenses, Pablo dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Una incorrecta interpretación de los pasajes nos pueden llevar a terrenos peligrosos en nuestra vida, sobre todo en nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué nos puedes ayudar con ello? El contador ya dijo los beneficios de la palabra de Dios y de escuchar las impresiones del Espíritu. ¿Cómo podemos apagar esa luz que se nos otorga y se nos da gratuitamente? Primero es desdeñar la palabra, es decir, no estudiarla. No nos interesa saber la voluntad de Dios. Aquí está, pero si la desdeñamos, no le damos la importancia que merece este santo libro, entonces estamos apagando el fuego, estamos apagando el espíritu. Además, cuando nosotros despreciamos sus enseñanzas, ¿no? Me parece que no es actual este mensaje. Además, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, o como me dijera, hace poco me dijeron, ¿cómo sé que fue escrito por Dios? Si los hombres le escribieron. Empezamos nosotros a despreciar sus mensajes. Esta también es otra manera de apagar el espíritu. Una interpretación errónea que solamente vaya de acuerdo a nuestros conceptos. También eso es apagar el espíritu. Y por último, no vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Sí? Desdeñar la palabra, hacerla a un lado, no darle la importancia que merece. O sea, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de su santa palabra. Aquí está la palabra y el Espíritu Santo nos dice, síguela. Yo te voy a enseñar, cuando la leas, yo voy a impresionar tu mente para que puedas saber el camino correcto. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo nos va a impresionar el Espíritu Santo? Desdeñamos el Espíritu Santo, apagamos el Espíritu Santo. Ayer recibí una llamada telefónica y después personalmente alguien me comentó lo mismo que habíamos hablado con otra persona en esa llamada. Y me resulta interesante cómo hoy en día, algunos
esas interpretaciones propias nuestras de la Biblia, cómo nos desvían de los caminos de Dios. Me decía la persona, y usted y yo lo sabemos, que a veces entre la verdad y el error, la línea es muy delgada. Muy delgada. Y cuando no estudiamos la Biblia, y cuando no, el Espíritu Santo no escuchamos, perdón, el Espíritu decía, no escuchamos la voz de Dios también que ilumina nuestro camino, estamos en terreno peligroso y tomamos una actitud fatal para nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, que usted y yo tengamos cuidado con esta parte de esta acción del Espíritu en cada uno de nosotros, y no apaguemos esa llama que nos llama todos los días. Y finalmente, la blasfemia contra el Espíritu Santo y esa actitud fatal que nos lleva y que podría desencadenar nuestro destino final. Finalmente, pastor, ¿cuál podría ser nuestra, qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esa blasfemia? ¿En qué consiste la blasfemia? Algunos creen que nomás es decir algo, ¿no? Pero ¿cuál es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo que nos lleva al punto de no retorno? Bueno, me parece que la blasfemia contra el Espíritu Santo debe ser entendida como un repudio, ¿no?, constante, de tal forma que llegamos a tener un estilo de vida que rechace todo lo que Jesús ha provisto para nosotros, ¿no? Como qué cosas, como ese don maravilloso que Él nos dio a través de la salvación, la puerta abierta que Él nos abrió, el ser sensibles a su voz, el vivir a la altura de su llamado. ¿Qué pasa? Cuando una persona ha conocido todo esto, cuando un creyente ha entendido esto, lo ha aceptado de alguna manera en su corazón, pero después su estilo de vida no refleja el significado tan profundo de caminar con Dios, ahí entonces podemos caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y algo que me llamó la atención a mí es que a veces nosotros pensamos en pecados terribles, ¿no? Pecados mortales, muy aparatosos, como asesinato y todo esto. Pero algo que ahí en la lección mencionaba, era que pueden ser las pequeñas malas decisiones que nos van llevando en el camino opuesto al de Dios, ¿no? Es decir, son esas pequeñas, grandes decisiones erróneas en el aspecto espiritual que nos van alejando de Cristo, ¿no?, y que nos alejan de su salvación y su gracia. Es bien importante que nosotros tengamos cuidado, porque sin darnos cuenta, aún siendo miembros de iglesia, aún creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, como lo creyeron los líderes de Israel, ¿verdad?, los líderes judíos que terminan crucificando a Jesús, podemos caer en ese mismo camino equivocado de creer aún que en el nombre de Dios estamos haciendo lo correcto, cuando nuestro estilo de vida va en una dirección diametralmente opuesta. Eso es lo que yo considero, pastor y compañeros, que podría ser un elemento de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un repudio deliberado, dice la lección, y persistente a la obra salvífica de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Contador, ¿qué papel juega aquí el arrepentimiento en nuestras vidas en cuanto a esa blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿A dónde nos lleva el no aceptar las llamadas de atención del Espíritu y persistir en nuestra actitud en cuanto a Dios, a su palabra, a sus caminos y a la salvación que nos ofrece Jesús? Bueno, tal vez nosotros podríamos pensar que de alguna manera es difícil poder no escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero hay algo tan sencillo que el pastor mencionó hace un momento. Esas pequeñas insinuaciones pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida.
Aquí no estamos hablando de pecados, de tamaños, no estamos dimensionando. Aquí lo que estamos haciendo es aceptar o no aceptar la invitación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo impresiona, nos hace ver nuestra realidad, nuestra condición. Y cuando hace ver esa condición, ahí es donde nosotros decimos, aceptamos la salvación en Cristo Jesús o no la aceptamos. Exactamente. Pastor Abraham, en ese mismo contexto que nos... Sí, pastor, dices. El pecado contra el Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es un evento, no es un pecado en sí específico, ¿verdad? El pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una tendencia, es una actitud, es un modo de vida, es un estado espiritual raquítico. Es no permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica. Rechazamos al Espíritu Santo no permitiendo que Él lleve a cabo esa santificación en nuestro ser. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Un rechazo continuo. ¿Sí? Cuando uno se convierte, aceptamos a Jesús, el blanco es la semejanza a Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, yo no quiero ser como Jesús. No deseo su salvación. No me importa cómo dicen que hay que vivir. Yo vivo la vida a mi parecer. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Permítame terminar esta sección con lo que dice la sierva de Dios, el deseado de todas las gentes, página 454, en el tercer párrafo de esto. Dice ella: si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino en el hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. Hermanos, tengamos cuidado. Y cada oportunidad que el Espíritu Santo nos presenta de arrepentirnos, usémoslas como una oportunidad para poder habilitarnos, para poder ayudarnos más a asemejarnos al carácter de Cristo Jesús, y entonces estaremos en seguridad con Él, y la actitud fatal que algunos toman no será la de nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a dar un espacio aquí y regresamos para las conclusiones finales de nuestro repaso de la lección. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Muy bien, hermanos, regresamos a la parte final de nuestro repaso de la lección de la escuela sabática, y quisiéramos que cada uno de nuestros participantes nos dijeran su impresión final y el consejo para la iglesia de hoy en día. Pastor Sánchez, ¿qué podría decirnos? Bueno, esta lección me gustó mucho porque nos habla de que el Espíritu Santo está interesado en nosotros, es nuestro amigo, es nuestro asistente personal, y yo tengo el deber, ¿verdad?, de no contristarlo. Pero yo concluiría con algo bonito. Creo que el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no se confiesa. Así que lo único que tengo que hacer, en vez de estar agobiado por si habré cometido o no el pecado imperdonable, creo que debo estar enfocado en ese Dios maravilloso que siempre está dispuesto a perdonarme, que me ha dado la salvación
y que mi actitud debe ser una actitud de arrepentimiento constante, una actitud de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por mí. Me parece que eso debiera ser la actitud del creyente, no tener temor, no tener miedo, sino tener un corazón sensible para que cada día el Espíritu Santo guíe mi vida. Y me parece que eso da esperanza, eso es evangelio, y eso me debe dar ánimo para seguir adelante. Amén. Gracias. Contador Florencio Suárez, ¿qué podría decirnos? La lección de esta semana me habla de la función del Espíritu Santo, una función de atraernos diariamente a Cristo Jesús, una función de convencernos diariamente de nuestro pecado, pero también una función importante de arrepentirnos y llevarnos a una testificación. Creo que eso para mí es una de las cosas muy importantes, una obra personal que puede hacer el Espíritu Santo en mi vida. Correcto, muy bien, gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que un temor de muchos cristianos es: he cometido el pecado imperdonable. Si tú te haces esa pregunta, ¿verdad? Si tú tienes duda, ¿sí? Si te preguntas y estás interesado en no haberlo cometido, es que no lo has cometido. Es la voz del Espíritu Santo que te está llamando. Si tú anhelas la salvación, si tú quieres ser salvo, no lo has cometido. ¿Qué tenemos que hacer? Reclamar la justicia de Cristo, acudir a Él y entonces con su ayuda vivir vidas en Cristo Jesús. No contristemos al Espíritu Santo. Hermanos, avancemos en fe y obediencia, y el Espíritu Santo será guiando, conduciendo nuestras vidas hasta el puerto final. Agradecemos, queridos hermanos, su presencia y su participación con nosotros en este repaso de la lección. Confiamos en que los comentarios han de servir para el desarrollo de ustedes y también al compartirlo con nuestros hermanos en las iglesias. Que Dios les bendiga, que el Señor le colme de bendiciones y que su Santo Espíritu siga conduciendo todos los destinos de nuestra vida. Es el deseo de cada uno de nosotros esta mañana aquí. Que Dios les bendiga.